Estamos de vuelta con Creciendo Juntos y ustedes saben que las quemaduras de segundo y tercer grado dañan muchísimo a nuestros niños. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger las casas? ¿Cómo podemos proteger a nuestros infantes? Nosotros estuvimos conversando con Ángel Delgado, él es capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y nos atendió en la sede de Carrasquilla. Veamos el siguiente reportaje. Muy importante, primero que nada, mencionar, porque muchas veces los padres y los tutores son muy dados a que no pasa nada. Tenemos que saber que somos vulnerables, que nuestros niños están en una etapa de querer conocer y pueden darse situaciones. Por eso es muy importante, primero, estar al tanto de los niños, saber qué movimientos están haciendo y hacia dónde van. Actualmente han aumentado en gran forma las situaciones de quemadura de niños en hogares. Las mayores causas de quemadura han sido las eléctricas y problemas en las cocinas. Posteriormente, en tercera instancia, y más que todo en épocas de Navidad o de fiestas patrias, las quemaduras que se dan por artefactos pirotécnicos. Entonces es muy importante saber que tenemos que tomar algunas medidas de seguridad, como lo son evitar que nuestros niños jueguen en casa con fósforos, velas, que estén cerca de las estufas o que quieran buscar algún electrodoméstico que esté en ese momento siendo utilizado para cocinar. Eso es muy importante y es una de las primeras causas. Otro aspecto fundamental es tener cuidado con conexiones eléctricas, cables eléctricos en mal estado y los mismos tomacorrientes. Ya para eso existen unas tapaderas para que los niños no puedan introducir algún artículo que inclusive a veces es metálico, que viene en algún juguete o algún artefacto que hayan tomado de la cocina y que lo puedan introducir, por ejemplo, cucharas o tenedores, etcétera. Entonces es muy importante que sepamos que esto puede causar daño severo y ya hemos tenido grandes quemados lamentablemente por este tipo de situación. Nuestras áreas rurales y sobre todo en el interior de la República, en donde pues tenemos este método todavía en muchas áreas para cocinar o realizar algún tipo de actividad de cocina al aire libre, es muy importante el hecho de que primero siempre debe estar el adulto que está cocinando o la persona responsable en el área. No permitir la cercanía de niños, porque muchas veces los niños juegan cerca con pelotas, etcétera, que se van hacia el área donde está el fogón y posteriormente cuando la van a buscar ellos están corriendo, ellos no van a medir el peligro y pudieran pues caer dentro de estas ollas o utensilios de cocina que se utilizan para estos menesteres. Nunca decirle a un niño, el niño consideramos en la etapa de que ya camina o de 1 año a 12 años, nunca decirle a un niño que se acerque a ver cómo está la comida o que ni siquiera intente en un momento dado revolver la sopa, etcétera, lo que se esté haciendo en ese momento, porque también hemos tenido accidentes en que niños que no alcanzan el fogón por su tamaño y hay padres que los mandan a ver cómo está hirviendo la sopa. Hacemos mucha énfasis en el hecho de que muchas veces pues cuando la persona está planchando se entretiene, otras veces ponen música para hacer un poquito más llevadera la jornada de planchar. Entonces muchas veces nuestros niños llegan y tocan al padre o a la persona que está planchando por curiosidad o por alguna pregunta, lo tocan en alguna área del cuerpo, sobre todo las piernas o los brazos, y la reacción es mover el utensilio, en este caso la plancha. Así que es importante primero no dejar acercar a ningún niño y hacerle énfasis también de que si necesita algo, que hable en voz alta para que la persona lo escuche, pero nunca acercarse. Las quemaduras están divididas en primer grado o piel o superficiales, donde la piel está roja. Segundo grado es cuando vemos algún tipo de ampollas y tercer grado hay destrucción del tejido. Bueno, las planchas por lo general causan quemaduras dependiendo del tiempo de exposición que esté sujeta a la persona que ha recibido la quemadura, pueden causar quemaduras de segundo y tercer grado, cuando vemos ampollas y cuando ya hay destrucción del tejido, inclusive de tejidos mucho más internos de la piel. Entonces es importante estar pendiente a esto porque estas quemaduras dejan secuela tanto física como psicológica, y la psicológica en un niño es la que peor podemos en un momento dado enfrentar porque demora mucho tiempo en recuperarse la persona. Muchísimas gracias por esos consejos y la verdad es que es muy triste ver a un niño quemado. Sobre todo al Hospital del Niño, los que más llegan son niños entre 1 y 4 años. ¿A qué se debe esto, licenciada? Bueno, como bien lo mencionó el señor del Cuerpo de Bomberos, los niños están en una etapa de explorar, de conocer aquellas cosas que llaman la atención. Ven a la mamá cocinando y piensan que es un juego, que ellos pueden también colaborar en la cocina. Entonces,
dejamos la comida o lo que estemos cocinando cerca, al alcance de estos niños, o cuando vamos con una olla hirviendo y los niños juegan alrededor de la cocina, no medimos el peligro y no avisamos que vamos con ellos, tropiezan y se dan los volcamientos. O servimos el plato de sopa, lo ponemos sobre la mesa, estamos sirviendo otro plato de comida y el niño, por buscar su comidita, se sube y ala el mantel y ahí se dan los volcamientos de los líquidos calientes. Sí, entonces se debe más que nada al hecho de la responsabilidad que tenemos como adultos. Sí, los niños son dependientes de lo que hacemos nosotros los adultos. Cuando tenemos niños pequeños en casa hay que tomar las medidas preventivas. Estos accidentes son fáciles de prevenir y más cuando los niños están en una etapa de descubrimiento, en una etapa pequeña, de enseñarles a cómo prever el peligro, a no permitirles el acceso a ciertas cosas, a mantenerlos fuera del alcance de las cocinas para que estos accidentes no ocurran. Bien, quiero recordarles que ustedes pueden realizar desde ya sus consultas a través de la línea telefónica 507-1582. Desde ya están a disposición de ustedes para que también puedan conversar con la licenciada que nos acompaña esta mañana. Vamos a continuar, mientras tanto, realizando las diferentes preguntas. Y en cuanto a fisioterapia, por ejemplo, ¿cuál sería la rehabilitación que requieren las quemaduras de segundo grado? Y también, ¿qué terapia amerita las quemaduras de tercer grado? Y también explicar cuál es la diferencia entre una quemadura de segundo y tercer grado. La piel tiene 3 capas. La epidermis, que es la capa superficial. La epidermis es una capa de piel que se cambia con el tiempo. Nosotros, todo ser humano tiende a mudar la piel por las diferentes células que van cambiando en nuestro cuerpo. Se dan frecuentemente las quemaduras solares. Cuando tomamos y tenemos contacto directamente con el sol, esa irradiación produce las quemaduras. Nosotros podemos notar cómo se nos desprende o se nos va cayendo la pielecita. Es una quemadura que solamente se trata básicamente con 5 días. Se coloca crema hidratante para evitar ese rubor y ese ardor en la piel. Las quemaduras de segundo grado, superficial o profunda, se dan entre la primera capa, que es la epidermis, y parte de la dermis. Cuando tomamos esa segunda capa, que es más profunda, encontramos lo que son los músculos erectores de los vellos, las glándulas sudoríparas, los folículos del cabello, y muchas de las células que producen y le dan fuerza a la piel, que son los fibroblastos y los macrófagos, se encuentran en esa área y se ven afectadas. También se pierden lo que son los receptores de la sensibilidad. Es por eso que las quemaduras, entre más profundo es, más dolorosa y con mucho más ardor se tiene el paciente. En cuanto a la rehabilitación de estos pacientes, nosotros en Apaniquén atendemos los pacientes que una vez hayan salido de la etapa aguda, que han sufrido cualquier tipo de cirugía, desde un debridamiento, que es quitar la parte del tejido muerto, o un autoinjerto, cuando se quita piel de un lado para cubrir el área afectada. La piel debe estar, o esa área quemada, totalmente cicatrizal, para que empecemos una área en lo que es la etapa de rehabilitación. En Apaniquén brindamos los servicios de terapia física, ocupacional, psicología, y tenemos una modista. Es un grupo multidisciplinario totalmente completo, y lo tenemos debido a que el tratamiento de este paciente debe ser integral para lograr su total recuperación. Definitivamente nosotros no podemos cambiar las cicatrices, porque las cicatrices no se cambian. Siempre hago alusión a que si tomáramos una hoja de papel y la churramos, los pliegues de la hoja se mantienen. Lo mismo sucede con la piel. Los pliegues de estas cicatrices y las secuelas siempre van a estar. Lo que nosotros hacemos es mejorar la textura, lograr que la piel sea un poquito más flexible y elástica. En el caso de los niños, como van creciendo, necesitamos que esa piel ceda y estire un poquito más a medida va avanzando su crecimiento. Es muy importante tomar en cuenta el área afectada, las zonas articulares, las áreas de movimiento, porque de esto va a depender que el niño no tenga secuelas funcionales. También es importante las cicatrices o las secuelas estéticas. En el caso de las niñas, hemos tenido muchas niñas que se queman el tórax anterior y han perdido lo que es el crecimiento de las glándulas mamarias, porque hay que borrar y quitar todo el tejido muerto, y muchas veces se lleva parte de la glándula mamaria, colocar un injerto sobre esa área, y tomemos en cuenta que un injerto no crece. El injerto es como si tomáramos una llanta de una bicicleta y le colocamos un parche. Al soplarla, el resto del caucho sopla, se infla, pero el parche queda exactamente igual y en su lugar.
Entonces, lo mismo sucede a medida que estas niñas van creciendo y ya a la etapa de desarrollo necesitan volver a un tipo de cirugía para ver cómo se le puede reparar o colocar una prótesis mamaria para su desarrollo y su integridad social y física, ¿no? Y por eso juega ahí el rol importante el psicólogo. Y también el vestuario que van a tener que utilizar en un momento dado para que no les moleste la piel, ¿no? En el caso de la psicología lo manejamos de dos maneras. Tenemos el sentimiento de culpa por los padres, el echarle la culpa a alguien o hacer responsable sobre el cuidado del niño en ese momento. Muchas veces hemos tenido confrontaciones familiares. Si lo estaba cuidando la abuela, la tía o la mamá y el niño tuvo este tipo de accidente. El estado de ansiedad de los padres al echarse la culpa por la responsabilidad que se tiene y lo más importante, el sentimiento de ansiedad, tristeza y dolor que tiene el paciente, porque esto es algo que no se puede medir y no se puede controlar y decir, ¿sabes qué? Después de cierto tiempo tú ya vas a dejar de sentir dolor. Eso va a depender mucho de la severidad de la quemadura, del área en la que se quemó y la extensión, qué tan grande pudo haber sido la quemadura. Entonces, trabajamos con eso. Las prendas. Es muy importante mencionarlo. Anteriormente se concedían las prendas pagándose al contado y las buscaban en el extranjero. Nosotros tenemos una modista que se encarga de la confección de las prendas y son a medida del paciente. Esto tiene que tener una presión adecuada. ¿Por qué? Porque a medida que se da el proceso cicatrizal, las cicatrices o la piel tiende a formar lo que son los colágenos de manera desordenada y se van viendo esos pelotones en el área de la piel. Al hacer presión, lo que hacemos es aplanar ese proceso de formación de los fibroblastos de una manera desordenada y al hacer presión ellos se van alineando y se aplana. Con eso logramos controlar ese crecimiento de las cicatrices hipertróficas y que quede lo más plano o lo más terso posible. El costo es totalmente gratuito, se confeccionan 2 prendas por área quemada del paciente y se van adecuando de acuerdo a la necesidad y a la evolución del mismo. Bien, a mí me ha tocado estar en el Hospital del Niño por diferentes ocasiones y me ha tocado ver a estos niños quemados, les da mucho dolor, pero luego tienen que ir a sus casitas. ¿Cómo es el cuidado de los padres, de las madres, de los abuelos, de las personas que estén a cargo, los cuidados que deben continuar en casa? Bueno, la sala de quemados del Hospital del Niño hace una bonita labor en cuanto al manejo del paciente de manera inmediata. Recordemos que la importancia de llegar a una unidad de quemados es salvaguardar la vida del paciente. Cuando el niño sufre una quemadura, se pierde parte de su integridad. La piel es el órgano más grande del cuerpo, es la que nos protege del ambiente y una vez tú pierdes esa coraza, tienes acceso a que las bacterias, microbios y cualquier otro agente pueda infectarte. Entonces, los médicos se encargan en la etapa inicial, pero cuando el niño sale y va a su casa, hay que tener mucho cuidado. A la hora del baño, generalmente los niños y los papás están muy aprensivos, si mojo la herida, si le puedo untar jabón, causa mucha picazón, irrita mucho la piel y los niños tienden a rascarse. Hay que cortarle las uñitas. Si es posible durante la noche ponerle guantecitos porque se van a estar rascando y como es un tejido nuevo el que se está formando, se pueden hacer heridas, agrietarse y producir un foco de infección nuevamente con acceso a lo que es nuestra piel. Enseñarle al niño que esto es no tanto como transitorio, pero sí que es un proceso en el que él tiene que colaborar y formar parte. A los papás les pido que tengan mucha paciencia. No es fácil porque el niño va a estar desesperado, angustiado, ansioso, no va a tolerar el roce de las sábanas, le va a molestar muchísimo, ¿no? Pero los cuidados básicos son el lavado diario, la higiene sobre el área, colocar pañitos de agua fría para que esto minimice un poquito lo que es el ardor y la picazón, ponerle sus cremas hidratantes y sobre todo enseñarle al niño a cuidar su área para que no esté expuesto a peligro.